Estado de México, Guanajuato e Hidalgo fueron las entidades que visitaron hoy los candidatos a la presidencia de la República. Aquí el reporte. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió este domingo con sus seguidores de Tecámac, Estado de México, donde destacó que se acabarán las pensiones a los expresidentes de México. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, estuvo de gira por León, Guanajuato, donde solicitó en su discurso el apoyo de sus simpatizantes en ese estado. También se comprometió a recuperar la paz en México. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo de gira en Hidalgo, donde prometió que de ganar las próximas elecciones del 1 de julio, construirá nuevas universidades en ese estado. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, candidato independiente a la presidencia de la República, no tuvo actividades públicas este domingo. Sin embargo, a través de sus redes sociales, condenó la violencia que se ha vivido en el actual proceso electoral, en donde más de 80 políticos han sido asesinados. Héctor Mendoza, 21 Noticias.